Solo sirves para limpiar baños, gritó Carmen Vázquez, la gerente de la tienda de ropa más exclusiva del centro comercial Príncipe Pío en Madrid, mientras señalaba despectivamente a Alejandra con su dedo manicurado. El eco de esas palabras resonó por todo el establecimiento, haciendo que los clientes se detuvieran en sus compras y los empleados bajaran la mirada con vergüenza ajena. Alejandra Morales, de 23 años, sintió como si el suelo de mármol italiano de la boutique se abriera bajo sus pies. Sus mejillas se encendieron de un rojo intenso que contrastaba dolorosamente con su uniforme azul marino, ahora manchado con café, que había derramado accidentalmente sobre un vestido de 500 euros. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Era un martes lluvioso de octubre en Madrid, y las gotas golpeaban insistentemente contra los amplios ventanales del centro comercial. Alejandra había llegado temprano esa mañana, como siempre, después de haber tomado 3 metros diferentes desde su pequeño apartamento compartido en Vallecas. Llevaba trabajando en Eleganza Boutique durante 8 meses, un empleo que había conseguido después de enviar más de 50 currículums por toda la ciudad. A pesar de tener una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Complutense, no había encontrado nada mejor que este trabajo de dependienta que apenas le alcanzaba para pagar su parte del alquiler y los gastos básicos. Carmen, una mujer de 45 años, con el cabello rubio platinado perfectamente peinado y siempre vestida con los diseños más caros de la tienda, había estado especialmente irritable toda la semana. La boutique no estaba alcanzando las metas de ventas del mes y la presión de los jefes corporativos en Barcelona se hacía sentir. Pero nada justificaba la humillación pública que acababa de infligir a Alejandra. «Mira lo que has hecho», continuó Carmen, su voz cortante resonando por toda la tienda. «Este vestido vale más que tu sueldo de 2 meses. ¿Cómo puede alguien ser tan torpe?» Los otros empleados, Mónica y Javier, intercambiaron miradas incómodas. Conocían bien el carácter explosivo de su jefa, pero nunca la habían visto tan cruel. Alejandra trató de mantener la compostura, aunque sentía las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Lo siento muchísimo, Carmen. Fue un accidente. El cliente me pidió que le trajera un café mientras esperaba, y cuando me di la vuelta para mostrarte el vestido, su voz se quebró ligeramente. «No me vengas con excusas», la interrumpió Carmen bruscamente. «Ya estoy harta de tus errores. La semana pasada confundiste las tallas. El mes anterior perdiste una venta importante porque no sabías explicar las características del tejido. Y ahora esto». Se acercó más a Alejandra, bajando la voz pero manteniendo el tono venenoso. «Tal vez tu madre tenía razón cuando decía que solo servías para limpiar baños. Al menos ahí no podrías hacer tanto daño». El comentario sobre su madre fue como una bofetada. Carmen había escuchado sin querer una conversación telefónica en la que Alejandra le contaba a su hermana sobre los constantes reproches de su madre, quien creía que había fracasado al no conseguir un trabajo de verdad después de graduarse. Era información personal que Carmen ahora utilizaba como arma. Los clientes presentes en la tienda comenzaron a murmurar entre ellos. Una señora mayor con un abrigo de piel se acercó al mostrador. «Disculpe», le dijo a Carmen con voz firme, «pero me parece que está siendo excesivamente dura con la chica. Todos cometemos errores». Carmen se volvió hacia la cliente con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. «Señora, le agradezco su preocupación, pero esto es un asunto interno de la tienda. Estoy segura de que entiende que debemos mantener ciertos estándares». Alejandra aprovechó el momento de distracción para retirarse hacia el almacén, donde finalmente permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Se sentó en una caja de cartón entre los percheros llenos de ropa y sacó su teléfono móvil con manos temblorosas. Necesitaba hablar con alguien, pero ¿con quién? Su madre solo la haría sentir peor. Sus amigas de la universidad estaban todas ocupadas con sus propios trabajos exitosos, y su hermana vivía en Valencia. Mientras se secaba las lágrimas con la manga de su chaqueta, escuchó pasos acercándose. Era Mónica, su compañera de trabajo, una mujer de 30 años con 2 hijos pequeños que también luchaba por llegar a fin de mes. «Ale, ¿estás bien?», le preguntó Mónica con genuina preocupación en su voz. «Lo que acaba de pasar no estuvo bien. Carmen se pasó de la raya». Alejandra levantó la vista, sus ojos aún húmedos. «¿Tú crees que tiene razón?
¿Que solo sirvo para limpiar baños? Su voz sonaba derrotada. «¡Por favor!», exclamó Mónica sentándose a su lado. «Eres una de las personas más inteligentes que conozco. Hablas 3 idiomas, tienes una carrera universitaria y he visto cómo tratas a los clientes. Eres amable, paciente y profesional. Carmen está frustrada porque las ventas van mal y lo está pagando contigo. Pero tal vez tenga razón», murmuró Alejandra. «Han pasado 8 meses desde que me gradué, y esto es lo mejor que he podido conseguir. Mis compañeros de clase están trabajando en bancos, consultoras, empresas multinacionales, y yo estoy aquí, siendo humillada por una mujer que ni siquiera tiene educación superior». Mónica le tomó la mano. «Escúchame bien. El mercado laboral está difícil para todos, especialmente para los recién graduados. No significa que no valgamos nada. Significa que tenemos que ser más fuertes y más persistentes». Desde el almacén podían escuchar la voz de Carmen dirigiéndose a los clientes, fingiendo que nada había pasado. Javier, el otro empleado, asomó la cabeza por la puerta. «Carmen dice que venga, sale. Hay clientes esperando», dijo con expresión apologética. Alejandra respiró profundamente y se puso de pie. «Será mejor que vuelva antes de que se enfade más. Si necesitas algo, cualquier cosa, me avisas», le dijo Mónica mientras regresaban al área de ventas. El resto del día transcurrió en una tensión palpable. Carmen continuó con sus comentarios sarcásticos cada vez que Alejandra cometía el más mínimo error, cuando tardó unos segundos de más en encontrar una talla, cuando su sonrisa no parecía lo suficientemente brillante, cuando su manera de doblar la ropa no cumplía con los estándares perfectos de la boutique. Al caer la tarde, cuando finalmente cerraron la tienda, Alejandra se dirigió a la parada del metro con pasos pesados. El otoño madrileño se hacía sentir con una brisa fría que se colaba por su chaqueta ligera. Mientras esperaba el tren que la llevaría de vuelta a Vallecas, recibió una llamada de su madre. «Alejandra, ¿cómo te fue hoy en el trabajo?», preguntó Esperanza Morales con su tono habitual, una mezcla de preocupación y reproche. «Bien, mamá», mintió Alejandra, no teniendo energía para otra conversación sobre sus fracasos. «Tu prima Rocío acaba de conseguir un ascenso en el banco. Ya es subdirectora a los 25 años. ¿No podrías pedirle consejos? Tal vez pueda recomendarte en algún sitio mejor que esa tienda». Alejandra cerró los ojos, sintiendo el peso de la comparación constante. «Mamá, estoy cansada. Hablamos mañana, ¿vale?» «Está bien, mija, pero piénsalo. No puedes pasarte la vida vendiendo ropa». Al colgar, Alejandra se dio cuenta de que las palabras de Carmen habían calado más profundo de lo que quería admitir. Tal vez su madre y su jefa tenían razón. Tal vez realmente no servía para nada más. El metro llegó abarrotado, como siempre a esa hora. Alejandra logró encontrar un pequeño espacio cerca de la puerta y se aferró a la barra mientras el tren se balanceaba por los túneles subterráneos de Madrid. A su alrededor veía a otros trabajadores regresando a casa, oficinistas con trajes elegantes revisando sus teléfonos, estudiantes universitarios con mochilas llenas de libros, obreros con uniformes de trabajo manchados, pero con expresión satisfecha después de un día productivo. Se sintió invisible, como si fuera una sombra entre todas esas personas que parecían tener una dirección clara en la vida. Al llegar a su estación, caminó las 10 cuadras hasta su edificio, un bloque de pisos de los años 70 con fachada desgastada y ventanas que necesitaban reparación urgente. Su apartamento era pequeño pero limpio, compartido con Lucía, una estudiante de enfermería que trabajaba los fines de semana como camarera para pagarse los estudios. Afortunadamente, Lucía no estaba en casa, lo que le dio a Alejandra la oportunidad de llorar libremente otra vez. Se preparó un té de manzanilla y se sentó en el pequeño sofá del salón, mirando por la ventana hacia el patio interior del edificio. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, las palabras de Carmen resonaban una y otra vez en su mente. «Solo sirves para limpiar baños». Se preguntaba si habría alguna verdad en esa cruel afirmación, si realmente había estado engañándose todo este tiempo, pensando que podría llegar a algo más en la vida. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Carmen había vuelto a su comportamiento habitual, actuando como si el incidente del martes nunca hubiera ocurrido, pero Alejandra podía sentir la tensión subyacente en cada interacción. Cada tarea, por simple que fuera, se había convertido en una prueba que temía fallar. El viernes por la mañana, mientras organizaba la mercancía nueva que había llegado de Barcelona, Alejandra escuchó voces elevadas provenientes de la oficina de Carmen. Era una conversación telefónica que parecía bastante acalorada. «No puedes estar hablando en serio.
exclamaba Carmen. Las ventas han estado bajas este mes, pero tenemos la nueva colección de invierno llegando. Los números van a mejorar. Hubo una pausa larga, durante la cual Carmen escuchaba con creciente agitación. Entiendo la situación corporativa, pero recortar personal justo ahora sería un error. Necesitamos todo el equipo para el lanzamiento de la temporada navideña. Alejandra intercambió una mirada preocupada con Mónica, quien también había escuchado la conversación. Ambas sabían que cuando las empresas empezaban a hablar de recortes de personal, los empleados más nuevos eran siempre los primeros en irse. ¿Cuándo necesitas la decisión?, preguntó Carmen después de otra larga pausa. De acuerdo, te llamaré el lunes con mi recomendación. Cuando Carmen salió de su oficina unos minutos después, su rostro estaba pálido y tenso. Miró a sus 3 empleados con una expresión indescifrable antes de dirigirse al almacén sin decir palabra. El resto del día transcurrió con una atmósfera extrañamente silenciosa. Carmen evitaba el contacto visual y parecía perdida en sus pensamientos. Alejandra no podía evitar preguntarse si su trabajo estaba en peligro, especialmente después del incidente del martes. Si iban a despedir a alguien, ella sería la candidata obvia. Esa tarde, después del trabajo, Alejandra decidió caminar un poco por el centro de Madrid antes de tomar el metro. Necesitaba despejar su mente y procesar lo que había escuchado. Pasó por la Plaza Mayor, donde los turistas tomaban fotos y los artistas callejeros entretenían a pequeñas multitudes. La normalidad de la escena contrastaba fuertemente con la ansiedad que sentía por dentro. Se detuvo en un pequeño café cerca de la Puerta del Sol y pidió un cortado. Mientras observaba a la gente pasar por la calle, sacó su teléfono y comenzó a revisar ofertas de empleo en Internet. Después de media hora de búsqueda, la realidad la golpeó. Había muy pocas oportunidades para alguien con su perfil, y la mayoría requerían experiencia que ella no tenía. ¿Alejandra?, escuchó una voz familiar detrás de ella. Al girarse, vio a David Ruiz, uno de sus compañeros de la universidad. Vestía un traje elegante y llevaba un maletín de cuero que gritaba éxito profesional. «David, ¿qué tal?», respondió ella, tratando de sonar más animada de lo que se sentía. «Muy bien. Trabajo en consultoría para una empresa alemana. Es increíble. Viajo por toda Europa. El sueldo es fantástico». Se sentó a su lado sin ser invitado. «¿Y tú? ¿Qué tal te va en el mundo empresarial?». Alejandra sintió un nudo en el estómago. «Bueno, estoy explorando diferentes oportunidades en el sector retail». «Ah, genial. El retail está muy interesante ahora con toda la transformación digital. ¿En qué empresa trabajas?». «En una boutique en Príncipe Pío», respondió, omitiendo deliberadamente mencionar que era solo dependienta. David asintió educadamente, pero Alejandra podía ver en sus ojos que había captado la realidad de la situación. «Bueno, seguramente es una buena experiencia para entender el mercado desde dentro, ¿no?». La conversación continuó durante unos minutos más, con David hablando entusiastamente sobre sus proyectos y viajes de trabajo, mientras Alejandra asentía y sonreía, sintiendo cómo su autoestima se desplomaba un poco más con cada logro que él compartía. Cuando finalmente se despidieron, Alejandra se quedó sola con su café ya frío, mirando su reflejo en la ventana del café. Por un momento, casi pudo escuchar las palabras de Carmen otra vez. «Solo sirves para limpiar baños». El fin de semana pasó lentamente. Alejandra pasó la mayor parte del tiempo en casa, enviando currículums y navegando por sitios web de empleo sin mucho éxito. Lucía trató de animarla invitándola a salir con sus amigos, pero ella no tenía ganas de socializar. Se sentía como si estuviera en una espiral descendente de la cual no sabía cómo salir. El domingo por la noche, recibió un mensaje de texto de Mónica. «¿Has visto las noticias sobre Eleganza Corp? Parece que van a cerrar varias tiendas». Alejandra buscó inmediatamente información en Internet. Efectivamente, la empresa matriz de la boutique había anunciado una reestructuración que incluía el cierre de 8 tiendas en España y la reducción de personal en otras 20. Su estómago se contrajo al leer la noticia. Esa noche apenas durmió, dando vueltas en la cama mientras imaginaba diferentes escenarios. ¿Qué haría si la despedían? ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Tendría que volver a vivir con sus padres en Cuenca? La idea la llenaba de horror y vergüenza. El lunes llegó con un cielo gris y amenazador que parecía reflejar perfectamente el estado de ánimo de Alejandra. Llegó temprano a la tienda, como siempre, y encontró a Carmen ya allí, revisando papeles en su oficina. Mónica y Javier también llegaron poco después, y los 3 empleados intercambiaron miradas nerviosas. A media mañana,
Carmen finalmente salió de su oficina y pidió que se reunieran todos en el almacén. Como supongo que ya han escuchado, comenzó, su voz sonando cansada. La empresa está pasando por una reestructuración. Van a cerrar varias tiendas y reducir personal en otras. El silencio era palpable. Alejandra sentía como si su corazón fuera a salirse de su pecho. La buena noticia, continuó Carmen, es que nuestra tienda no va a cerrar. La mala noticia es que tenemos que reducir el equipo de 4 a 3 personas. Alejandra cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. Después de mucha reflexión, dijo Carmen, haciendo una pausa dramática, he decidido que... Miró directamente a Alejandra. Javier, lo siento, pero vamos a tener que prescindir de tus servicios. Alejandra abrió los ojos, sorprendida. Javier pareció igual de sorprendido, pero asintió con dignidad. Lo entiendo, dijo él. ¿Cuándo sería mi último día? El viernes, respondió Carmen. Recibirás tu liquidación completa y una carta de recomendación. Después de que Javier se fuera a procesar la noticia, Carmen se dirigió a Alejandra y Mónica. Sé que ha sido una semana difícil, dijo, su tono considerablemente más suave que de costumbre. Y sé que el martes pasado, que no manejé la situación tan bien como debería haberlo hecho. Alejandra la miró con sorpresa. ¿Carmen estaba disculpándose? El estrés no es excusa para tratar mal a los empleados, continuó Carmen. Alejandra, lo que dije fue inapropiado y cruel. No reflejaba para nada tu valor como persona o como empleada. Por primera vez en semanas, Alejandra sintió como si pudiera respirar completamente. La verdad es, continuó Carmen, que decidí mantener a las dos porque son las empleadas más confiables que he tenido. Mónica, por tu experiencia y dedicación, y Alejandra, porque a pesar de ser la más nueva, tienes algo que muchas personas no tienen, genuino cuidado por los clientes y por hacer bien tu trabajo. Las palabras de Carmen resonaron en el aire como un bálsamo para el alma herida de Alejandra. Después de días de sentirse inútil e inadecuada, finalmente alguien reconocía su esfuerzo. Además, añadió Carmen, he estado pensando en algunas cosas que podrían ayudarte a desarrollar tu carrera. ¿Tienes unos minutos para hablar en mi oficina? Alejandra siguió a Carmen, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad. La oficina, que siempre le había parecido intimidante, ahora se sentía menos amenazadora. Siéntate, dijo Carmen, señalando la silla frente a su escritorio. He estado revisando tu currículum desde que te contraté, y me di cuenta de que nunca realmente hablamos sobre tus metas profesionales. Bueno, comenzó Alejandra tímidamente. Siempre he querido trabajar en administración de empresas, tal vez en el área comercial o de marketing. ¿Sabes?, dijo Carmen, inclinándose hacia adelante. La empresa está lanzando un programa de desarrollo profesional para empleados prometedores. Es una oportunidad de rotar por diferentes departamentos, aprender sobre gestión de tiendas, marketing, compras e incluso la oficina central en Barcelona. Los ojos de Alejandra se iluminaron. ¿En serio? El programa dura 6 meses, y al final, los candidatos exitosos pueden optar a posiciones de gestión junior en la empresa. El sueldo inicial sería considerablemente mejor que lo que ganas ahora. Alejandra no podía creer lo que estaba escuchando. Una semana antes, había estado convencida de que no servía para nada más que limpiar baños, y ahora Carmen le estaba ofreciendo una oportunidad real de crecer profesionalmente. ¿Por qué me está ofreciendo esto?, preguntó Alejandra, aún procesando la información. Carmen sonrió por primera vez de manera genuina en semanas. Porque en estos meses he observado cómo trabajas. Eres puntual, responsable, tratas bien a los clientes y tienes hambre de aprender. Esas son cualidades que no se pueden enseñar. Lo demás, las habilidades técnicas, eso se puede aprender. Pero el martes usted dijo que... El martes dije muchas cosas de las que me arrepiento, la interrumpió Carmen. Estaba frustrada con la presión de las ventas, preocupada por posibles recortes, y descargué mi estrés contigo de una manera completamente inapropiada. Lo que dije sobre tu madre, sobre limpiar baños, nada de eso era cierto ni justo. Alejandra sintió las lágrimas formándose en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Si aceptas participar en el programa, continuó Carmen, tendrías que empezar el próximo mes. Significa más responsabilidades, más horas de estudio en casa y definitivamente más desafíos. ¿Crees que estás lista para eso? Sí, respondió Alejandra sin dudar. Absolutamente. Las siguientes semanas pasaron como un torbellino.
Alejandra comenzó a prepararse para el programa de desarrollo, leyendo sobre gestión empresarial, marketing de retail y tendencias del sector. Carmen resultó ser una mentora sorprendentemente generosa, compartiendo sus conocimientos y experiencias de más de 20 años en la industria. Mónica estaba encantada con las buenas noticias de su compañera. «Te lo mereces completamente», le dijo una tarde mientras organizaban la nueva mercancía. «He visto cómo trabajas, cómo te preocupas por hacer todo bien». Carmen finalmente se dio cuenta de lo que nosotras ya sabíamos. En casa, Lucía celebró la noticia preparando una cena especial e invitando a algunas amigas. «Mi compañera de piso va a ser ejecutiva», bromeaba, pero Alejandra podía ver el orgullo genuino en sus ojos. La conversación más difícil fue con su madre. Cuando Alejandra le contó sobre el programa de desarrollo, Esperanza al principio se mostró escéptica. «¿Estás segura de que no es solo una manera de hacerte trabajar más por el mismo sueldo?», preguntó con su típica cautela. «Mamá, es una oportunidad real», explicó Alejandra pacientemente. «Van a pagarme más, voy a aprender sobre diferentes áreas del negocio, y al final puedo conseguir un puesto de gestión». Hubo una pausa larga en la línea telefónica. «Bueno», dijo finalmente Esperanza, «supongo que es mejor que vender ropa para siempre». No era exactamente la celebración entusiasta que Alejandra había esperado, pero conocía a su madre lo suficiente como para saber que esa respuesta era, en realidad, bastante positiva viniendo de ella. El día antes de empezar el programa, Carmen pidió hablar con Alejandra en privado una última vez. «Quiero que sepas que he recomendado específicamente que empieces tu rotación en el departamento de marketing», le dijo. «Creo que tienes instinto para entender lo que los clientes quieren, y eso es invaluable en esa área. Gracias, Carmen, por todo, por la oportunidad, por creer en mí y por disculparse». Carmen asintió. «Todos cometemos errores, Alejandra. Lo importante es aprender de ellos y ser mejores. Ese día que te grité, que dije esas cosas horribles, yo estaba proyectando mis propias inseguridades y frustraciones en ti. No tenía nada que ver contigo y todo que ver conmigo». «¿Sus propias inseguridades? ¿Sabes?», dijo Carmen con una sonrisa irónica. «Yo también empecé como dependienta hace más de 20 años, en una tienda mucho más pequeña que esta, en un pueblo cerca de Sevilla. Mi jefa de entonces me trataba terrible. Me hacía sentir como si fuera estúpida y sin valor. Durante años llevé esa voz en mi cabeza, esa duda constante sobre si realmente servía para algo más». Alejandra escuchó con atención, viendo a Carmen desde una perspectiva completamente nueva. «Cuando llegué a ser gerente», continuó Carmen, «juré que nunca trataría a mis empleados como me habían tratado a mí. Pero el estrés, la presión, a veces sacamos lo peor de nosotros mismos. El martes pasado, por un momento horrible, me convertí en esa jefa que tanto había odiado. Pero se dio cuenta», dijo Alejandra suavemente, «y cambió las cosas». «Es lo mínimo que podía hacer», respondió Carmen, «y quiero que sepas que estoy muy orgullosa de lo que has logrado. No solo por conseguir esta oportunidad, sino por cómo manejaste esa situación terrible. Mantuviste tu dignidad, seguiste trabajando profesionalmente a pesar de cómo te había tratado. Eso habla muy bien de tu carácter». El primer día del programa de desarrollo, Alejandra se presentó en las oficinas corporativas de Eleganza, en el distrito de Asca, en el corazón financiero de Madrid. El edificio de cristal y acero era impresionante, muy diferente del ambiente más íntimo de la boutique en Príncipe Pío. La coordinadora del programa, María José Fernández, la recibió junto con otros 5 empleados seleccionados de diferentes tiendas de España. «Bienvenidos al programa de desarrollo de liderazgo de Eleganza», dijo María José durante la sesión de orientación. «Durante los próximos 6 meses van a rotar por 5 departamentos diferentes: marketing, compras, gestión de tiendas, recursos humanos y planificación estratégica. Al final del programa, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de unirse a nuestro equipo de gestión». Alejandra miró a sus compañeros del programa. Todos parecían seguros y preparados. Por un momento, sintió una familiar punzada de duda. ¿Realmente pertenecía allí? Entonces recordó el camino que había recorrido, desde aquella humillación horrible hasta estar sentada en esa sala, lista para comenzar una nueva etapa de su carrera. Recordó las palabras de apoyo de Mónica, la disculpa sincera de Carmen y su propia determinación de no permitir que las palabras crueles de otros definieran su valor. La primera rotación fue en marketing, tal como Carmen había sugerido. Alejandra trabajó con un equipo dinámico que desarrollaba campañas para las redes sociales, analizaba tendencias de consumo y planificaba eventos promocionales.
Su experiencia directa con clientes resultó ser invaluable. Podía aportar perspectivas reales sobre lo que funcionaba y lo que no en el punto de venta. Es genial tener a alguien que realmente entienda la experiencia del cliente, le dijo Raúl, el jefe del departamento de marketing, después de una presentación exitosa que Alejandra había hecho sobre mejoras en la experiencia de compra. A veces nos perdemos en los datos y las teorías, y olvidamos que al final se trata de personas reales comprando productos reales. Durante su rotación por compras, Alejandra aprendió sobre negociaciones con proveedores, análisis de tendencias internacionales y gestión de inventarios. Era trabajo desafiante que requería atención al detalle y habilidades analíticas, pero se sentía energizada por el aprendizaje constante. En gestión de tiendas, visitó diferentes ubicaciones de Eleganza por toda España, observando diferentes estilos de liderazgo y operaciones. Algunas gerentes la recordaron a la Carmen de los primeros meses, duras, exigentes, a veces crueles con sus empleados. Otras eran más como la Carmen que había llegado a conocer, firmes pero justas, exigentes pero comprensivas. La gestión de personas es lo más difícil del trabajo, le confió Mercedes, la gerente de la tienda de Sevilla, durante una de sus visitas. Puedes aprender todas las técnicas de ventas, todos los sistemas de inventario, toda la teoría empresarial del mundo, pero al final, se trata de entender que cada empleado es una persona con sus propias motivaciones, miedos y aspiraciones. En recursos humanos, Alejandra participó en procesos de selección de personal, desarrollo de programas de formación y resolución de conflictos laborales. Le sorprendió descubrir cuántos casos había de empleados que se sentían subestimados o maltratados por sus supervisores. Es más común de lo que te imaginas, le explicó Laura, la directora de RRHH. Muchas veces, los gerentes que fueron maltratados cuando empezaron perpetúan ese ciclo sin darse cuenta. Parte de nuestro trabajo es romper esos patrones tóxicos. La rotación final fue en planificación estratégica, donde Alejandra trabajó en análisis de mercado, planes de expansión y desarrollo de nuevas líneas de productos. Era trabajo intelectualmente demandante, pero pudo aplicar todo lo que había aprendido en las rotaciones anteriores. A medida que se acercaba el final del programa, Alejandra reflexionaba sobre su transformación personal y profesional. Ya no era la joven insegura que había sido humillada públicamente por su jefa. Había desarrollado confianza en sus habilidades, había aprendido a valorar sus propias perspectivas y había encontrado su voz profesional. El día de la graduación del programa, todos únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada. Porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.